polémica por la reforma laboral. Los cambios que impulsa el gobierno. ¿Se rompe el horario de trabajo? La reforma laboral no toca las indemnizaciones. Por ahora. Por ahora. By the way. Tenemos el agua y el aceite en el estudio. Diego Recalde y Rodolfo Aguiar. Aguiar, obviamente, representando a los estatales, que es de la nueva generación de sindicalistas que pelean todos los días. No está instalado un escritorio, está con militancia callejera. Y Diego Recalde, que es un defensor casi patológico de Milei y sus cambios. Gracias por venir, chicos. Sí, claro. Tiene la palabra Rodolfo Aguiar porque es un tema laboral. No, yo digo, espero que no sea uno de mis peores domingos, porque si hoy no le va bien a Boca, compartir al lado de Recalde puede convertirse en uno de mis peores domingos. No creo, no. Todo con la educación, lo vamos a hacer con la educación. Como que podés también incorporar una nueva mirada y eso hace que madures. No se descarta en el debate democrático, Obvio. por supuesto. Por ahí lo peronizás, ¿no? ¿Pasa sin problema la reforma laboral? No, yo creo que a la luz, es una pregunta interesante porque a la luz de la nueva composición en el Congreso y del pragmatismo atroz que tiene la mayoría de los gobernadores, yo creo que para el movimiento obrero va a ser muy difícil después del resultado electoral lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y de los trabajadores frente a esta reforma. Por eso digo que esperar hasta el 10 de diciembre puede ser suicida. A nosotros no nos queda otro camino que la calle para salir a enfrentar una reforma que tiene 109 artículos, miren qué amplia es, y que en todos se le quitan derechos a las trabajadoras y a los trabajadores. Dame 2 derechos que tengo inculcados si sale la reforma. Se pretende limitar el derecho de huelga, se pretende desproteger a los trabajadores y dejarlos solos frente a la negociación con el empleador porque se pretende avanzar en los convenios por empresa en vez de por actividad, como algunas de todas. Es absolutamente regresiva y yo creo que nos retorna a la época de las cavernas. No quiere decir, hay que romper el mito que no queremos discutir una reforma laboral, pero se tiene que explicar para qué la quieren discutir. ¿Es cierto que le agrega horas de trabajo al trabajador? Cuando hablamos del banco de horas, eso no es más que una extensión encubierta de la jornada laboral. Ya no te pago más las horas extras, las vas a hacer cuando yo te diga y te indique como empleador que las tenés que realizar, te fracciono las vacaciones hasta en una porción de 7 días y te las vas a tomar cuando yo quiera. Yo creo que no contribuye este planteo a crear más puestos de trabajo ni tampoco a que crezca la economía. Esto ya fracasó en 63 países del mundo según la OIT. Diego, contame qué es la ventaja de esta reforma que propone el gobierno. Bueno, primero hay que decir que en 1949, en la nueva Constitución de Perón, fue eliminado el derecho a huelga. Con lo cual es gracioso que los peronistas estén preocupados por eso. En segundo lugar, yo también plantearía, y no sé si va tanto en esta dirección la reforma laboral, y por eso la llamaría reforma sindical, esto, porque es interesante la nueva reforma. Si va contra el unicato, que es el gran negocio de los sindicatos, si va contra la caja de las obras sociales, que se la dio Onganía asociado con Perón, para que los sindicalistas terminen todos ricos, hoy lo vemos, y si va contra la famosa cuota solidaria, quiere decir que es una buena ley, y yo la llamaría ley de reforma sindical y no ley de reforma laboral, porque por fin le están quitando la caja a quienes se enriquecieron mientras los trabajadores terminaron pobres. Porque si vos agarrás el mapa de octubre del 2023, ¿qué tenés? Un salario mínimo de $120. Eso dejó el peronismo. 7 chicos pobres de cada 10. Jubilación mínima, $80. Quiere decir que con esa ley laboral, en realidad la Argentina empeoró. Por eso hay que cambiarlo urgentemente, porque no crece el sector privado. Que el sector privado hace posible que el Estado exista. Hay que entender que el Estado argentino es parasitario, deficitario, bobo y hasta corrupto de acuerdo a las últimas auditorías. Existe gracias al sector privado. Al sector privado hay que reactivarlo, si no nadie va a invertir. Lo que pasa es que, perdóname, esto te agrego nada más. Redondeo este concepto. Los estatales no saben lo que es el sector privado, por eso no pueden, en definitivo, listo, salir de esa teta, porque venir al sector privado implica familiarizarte con problemáticas que si no las entendés. Bueno,
Seguimos. Por favor, Rodolfo, está hablando de estatales. Vos representás los estatales ante la Asociación de Trabajadores del Estado. Contame exactamente qué le podés responder a Diego Recalde. No, yo creo que no tuvo suerte él a la hora de qué sindicalista se sentó al lado para poder señalarlo con el dedo. Primero, Sí, porque lo venimos... estuve amollando. No, sí, No, ustedes pero pueden bueno, discutir pero cuando yo primero, habilite, chicos. primero porque nosotros somos un sindicato de que no tenemos, rechazamos los aportes solidarios, un sindicato que, en mi caso personal, más allá que es un debate, está en contra de las obras sociales sindicales y el poder de disciplinamiento que las obras sociales sindicales tienen sobre cierta dirigencia sindical, porque te dicen, relegá salario, relegá condiciones de empleo, dejá explotar a quien representás vos, porque si no, no te doy los fondos de las obras sociales, que, ojo, aparecen en debate ahora miles de millones de pesos a las obras sociales para que parte del sindicalismo argentino sea cómplice de una reforma laboral regresiva. Lo segundo es, hay una campaña de desprestigio y de estigmatización permanente que hemos tenido que soportar los trabajadores estatales y el empleo público en la Argentina. Estoy de acuerdo en una reforma sindical, totalmente, pero que no la venga a proponer los tetás de la vida que no laburaron media hora para nadie. Que podamos intervenir los trabajadores. Y lo primero que digo, claro que hace años en la Argentina hay representantes que no viven como sus representados. Claro que hace años en la Argentina hay sindicalistas que son multimillonarios mientras que los trabajadores que representan son pobres. Entonces yo digo, ¿por qué? Alguna coincidencia vamos a tener. Yo digo, ¿por qué? Hay un funcionario que llega al empleo, a la función pública, tiene que presentar una declaración jurada de bienes e ingresos y el sindicalista no. Es decir, el sindicalismo ha ido manteniendo enormes privilegios a lo largo de su historia, pero termino acá. ¿Por qué? ¿Por qué en la sociedad no tiene derecho a saber en qué auto anda, en qué casa vive, cuánto gana un sindicalista? Rodolfo, Estoy de acuerdo con una reforma sindical. ¿qué? Acá estamos hablando de otra cosa. Dame 3 cambios que vos admitirías en la reforma esta. 3. Bueno, yo digo, si la reforma es virtuosa y es para mejorar las condiciones... Dame 3 condiciones. Sí, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, nosotros nos sentamos ya a discutirla. Todos queremos eso, pero Tiene que ver, por ejemplo, el mundo avanza en reducir la jornada de trabajo, por ejemplo. En los países ricos. Reducción de la jornada de trabajo, si queremos crear más empleo. Lo segundo es reducir la brecha de género. Hoy las mujeres siguen ganando por realizar las mismas tareas menos salarios que los hombres. 30%. Y la tercera, por ejemplo, tiene que ver con avanzar en una nueva ley de prevención de accidentes y riesgo de trabajo, porque no puede ser que naturalicemos que alguien se pueda morir, se pueda enfermar o quedar postrado para toda su vida a raíz de un accidente laboral. Diego, ¿qué escuchaste vos ahí? Mira, lo que hay que entender es que el empleo privado en Argentina hace años que no crece. Hace años. ¿El sector privado qué hace? Que el Estado exista. Sin privado no hay Estado. De alguna forma hay que reactivar ese sector. Evidentemente, las leyes laborales viejas no sirven, porque si no crece quiere decir que no están sirviendo para que ese sector se reactive. Además te lo cuenta la realidad. Si vos tenés un 50% de trabajadores en negro, quiere decir que menos todavía sirve, porque la gente le escapa al Estado, porque si no, no podés tener una pyme. Poneme un punto ahí. Pará. Y te agrego un punto que es fundamental. Sí. Yo creo que es necesario que el tipo que hoy está en el Estado venga a conocer el sector privado, porque en Argentina se generó un trabajo parasitario. Entonces, para evitar que eso pase y el tipo que está en el Estado, que es mantenido por el sector privado, conozca la realidad, venga al sector privado y empiece a generar riqueza. Hoy cualquiera puede abrir una pyme. Entonces, si tenemos, leyes que encima facilitan la creación de la pyme, bueno, señores, vengan para generar riqueza. Eso es lo que hay que hacer. Hay que reactivar el sector privado. Hay una cosa que dice Diego, Rodolfo, que hay 8 millones de trabajadores en negro. Claro. Bueno, 2 cosas. Sí. Cualquiera puede abrir una pyme, pero cerraron más de 18.000 desde que asumió el presidente Milei. Por las cargas y los impuestos, esto es lo que hay que tener. Lo segundo, vamos a derribar un mito. Vamos a derribar un mito. ¿Cómo se soluciona los 8 millones de trabajadores? Sí, vamos a derribar el primer mito. Sí. La industria del juicio. Acá se acaba de reconocer no te pregunté eso. Sí, acá se acaba de reconocer y yo comparto que más del 40% de la fuerza de trabajo está en la informalidad en la Argentina. Es decir, 50%. casi 8 millones de personas
que por variados motivos todos los días podrían iniciar un litigio laboral en la Argentina y no lo inician. Solo menos del 2% de aquel trabajador que teniendo derecho a iniciar un juicio, solo menos del 2% lo hace. Lo segundo, no hay manera de... Mire, ¿sabés que si queremos mejorar esto hay que derogar la ley bases? Sí, la ley base fue la primera que les quitó a los empleadores la multa para no registrar a los trabajadores, pretendiendo que teniendo dos objetivos, decreto 7023 y ley base, dos objetivos, que crezca, crear más puestos de trabajo y que baje el desempleo. Fracasó, ninguna de las dos cosas sucedieron. Cuando se levantaron la multa, ¿se creó un puesto de trabajo Ninguno, más? al contrario, cayeron casi 300.000 puestos de trabajo si uno suma sector público y sector privado. Algún día, no acá, no lo voy a hacer, pero algún día le voy a contar a él, trabajé en el sector privado, pero en los sectores privados, con las patronales más duras que hay en la Argentina, multinacionales. ¿Y por qué fuiste al Estado? ¿Cómo? ¿Por qué te pasaste al Estado? No, terminé trabajando en el Estado. Bueno, pero porque es el rol más cómodo. ¿Y cómo es? Rodolfo, No, seamos sinceros. No se entiende, si hablan juntos no se entiende. te toca servir a la comunidad. Mire, dicen tres cosas, que somos muchos, que sobramos, pero tuvieron la oportunidad de Sturzenegger y no lo hizo. Cuando modificó, dijo que iba a tomar exámenes, se dieron cuenta que el 98% de los estatales aprobamos. Lo segundo, dejaron la endija abierta para que todos los días sigan entrando militantes libertarios, así que ya tuvieron 2 años. Punto. Y les cuento que no cambiaron nada, que Diego, siguen entrando los militantes al Estado cuando este sindicato ATE proponía concursos públicos de oposición y antecedentes para entrar a la administración Diego, pública. Que la sociedad sepa que quienes ingresan Volvé son punto los más capaces. Diego, ¿qué mejoró la llegada del gobierno libertario? Bueno, achicó el gasto público un 30%. Eso es muchísimo. Nadie se había animado a algo así. 50.000 trabajadores del Estado. Echó gente. ¿Cómo? Echó gente. Está muy bien. De hecho, yo creo que a 50.000 trabajadores del Estado. El problema que vos tenés, y acá viene la crueldad, planta permanente y planta transitoria pasan a ser sangre azul en la Argentina. Entonces tenés que prescindir del contratado, que a veces es el que labura. Yo conozco tipos que están en el Estado, que están por contrato, fueron los echados, porque no podés echar a los otros por el maldito artículo 14 bis que negoció Menem con Alfonsín, que le dio eterna estabilidad al empleado público. Que me pregunto esto, ¿por qué el empleado público tiene que tener garantizada la estabilidad y yo que estoy en el sector privado no? Eso es discriminación de género. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el sector privado y me echan, el género es comedia. Él está en el Estado, lo echan y el género es tragedia. Esa es la verdadera discriminación de género en Argentina. Hay que terminar con esa locura. Esto último te digo, que el empleado estatal tenga garantizado el trabajo de por vida. Basta de esto, porque además, insisto, el Estado no genera riqueza y nosotros, los que estamos en el sector privado, los mantenemos. ¿En qué trabajo, Rodolfo, y se lo pregunto también a Tamara, en qué trabajo una mujer gana menos que un hombre? Prácticamente en todos en este momento, tanto se refleja en el Estado. ¿Tamara, vos ganás menos que los varones? No me metas en ese lío, pero bueno, pero yo creo te que Esta es una empresa que tiene muchas mujeres. Mirá, tenemos un montón de conceptos en el feminismo que lo conoce No Aguiar. desde el feminismo, vamos a hablar en serio. Piso resbaloso, escalera, techo de cristal. Las mujeres no acceden a determinados puestos de poder, ya podemos hablar así, que hay mujeres que no llegan a determinadas jerarquías. Y por otro lado, el hecho de que sí, las mujeres, no las que están encuadradas en un convenio colectivo, sino aquellas que no están representadas por los sindicatos, no ganan lo mismo. ¿Vos sentís, Ayar, que realmente las mujeres las pasan peor que los hombres? No, sin lugar a dudas. Sí. Están No en el absolutamente... No, tanto en el Estado como en las actividades privadas cuesta mucho que lleguen a una jefatura, a puestos de jerarquía en la Administración Pública Nacional. También sucede en las provincias y sucede en los municipios. Me parece a mí que tenemos que poner en debate lo que ha ocurrido en la Argentina, porque en este momento, cuando se habla del recorte del gasto público, bueno, hay el sector público, nación, provincias y municipios, está en emergencia salarial. El desfinanciamiento grave. Pregunté, mujeres versus hombres. Mujeres versus hombres, hay una brecha salarial enorme en el Estado y en el sector privado. Yo siempre digo que no, pero bueno, no importa. Pero No, hay cifras. De hecho, Julia, hace un ratito, decila vos. Un 30%. ¿Cuánto? Las mujeres, en resumen, ganan un 30% menos que los varones. Yo he pedido que me traigan casos donde una mujer
a igual trabajo y diferentes salarios. Lo que pasa, Yo Chiche, no te- Yo no conozco ninguno. Lo que pasa, bueno, Chiche, yo que- fui una de ellas. Así que sí. Vos fuiste. No, una acá vez. como Diego dice que los trabajadores del Estado no conocen el ¿En sector qué? privado, yo trabajé en el Estado durante ¿Y muchos qué años. ganaste menos? Sí, claro. Que Y- mis compañeros varones, sí. ¿Haciendo lo mismo? Sí. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tal vez porque eso trae otra reflexión. Bueno, me pero te lo parece a digo mí. yo, no No, me qué vas a raro, porque discutir. los sindicatos en ese sentido estarían violando la Constitución. Es rarísimo lo que me decís. Pero No, bueno, no es rarísimo lo que yo te digo, es la realidad. Sí, sí, pero te que cuento no, que la porque misma no lo tarea, conoces, porque A vos ver, no conoces el pero Estado. hay un tema, espera, Misma Julia, tarea. hay Bueno, un en tema que realidad quiero entonces agregar el cheque yo. endosáselo a él que está en el Estado. Mirá qué loco. Espera, Diego. Están hace años No tengo que los endilgarle peronistas en nada el a él. Estado y dentro del Estado las mujeres por igual tarea cobran menos que los hombres. está Espera, diciendo. Diego, pero sí. Curioso. Siempre El me cheque gusta para el porque peronismo. aparte ya me dijo que era peronista. Ustedes nada más no se entienden. Sí, Yo querido. te voy a contar una experiencia personal. Dale, me Yo siempre interesa. manejé muchas mujeres Sí, lo sé. en distintos laburos que tuve. ¿Y cómo es el planteo? Llega una chica, fue madre, por supuesto con sus vacaciones correspondientes y su licencia. Cuando ya tienen los chicos 3, 4, 5 años, entonces empieza, Chiche, mañana no vengo porque tengo reunión de padres. La primera, obviamente, también me parece bárbaro. La segunda, llegué a decirle, y logré que vayan los padres, ¿por qué vos tenés que ir a la reunión Claro. de padres y no el papá? Habría de cuestionar por qué son las mujeres las que tienen siempre las tareas de Sí. cuidado. Lo No, que decís no vos. estaría de acuerdo. ¿Por qué? A ver, Porque siempre Bueno, las por mujeres eso son se las habla, que por asumen ejemplo, más. que una nueva reforma laboral podría incluir que los varones Tienen tengamos que la ir los misma varones, licencia claro. a paternal y que se pudiera dividir Se la licencia trata- entre la maternidad licencias. y la paternidad, por ejemplo. Yo creo también que cuando dicen, porque acá hubo alguien que dijo voy a destruir el Estado y llegó a presidente. Entonces digo, algo también tenemos que reflexionar nosotros y decir, este Estado, así como está, con el correr de los años, ¿no se habrá venido alejando de las verdaderas necesidades de la gente y tal vez no brinda respuesta en tiempo oportuno? Entonces digo, ¿Y sí? hoy alguien que no puede realizar un trámite en turno mañana que tiene que faltar a su trabajo para hacerlo, ¿por qué? Es inflexible el horario del Estado. Doy solo uno de los ejemplos, pero quiero decir, los estatales educamos, curamos, apagamos los incendios, recolectamos la basura desde la madrugada y además hasta construimos reactores nucleares. Los estatales somos centrales para toda la comunidad. ¿Me dejás responderle algo? Sí, una Vos cosa. tenés ante tus narices en este momento el fracaso del Estado presente. ¿Por qué? Porque si los líderes del Estado presente, los líderes, tienen prepaga, mandan a sus hijos a colegios privados, la mayoría de élite, y viven en barrios privados o barrios seguros, ¿qué te cuenta? No solamente una conducta hipócrita, que eso es lo obvio, ¿no? Lo primero que salta, sino que el Estado presente no existe. Te lo está contando el mismo líder. Si no, no recurriría a una prepaga, es decir, ya no cura. Seguridad privada, es decir, no te da seguridad. Y colegios privados de élite y universidades de élite, con lo cual no te dan ni educación. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque viene a revelarte de un modo claro a través del líder del Estado Punto ahí, presente, punto ahí. que no hay Estado. Quiero No sé, yo lo que digo es, tenemos que pensar, repensar el Estado y qué Estado necesitamos para reconstruir la patria. Más chico. Y cuando más chico, bueno, puede ser. Cuando nosotros analizamos que alguien como Caputo, en sus declaraciones ante las oficinas anticorrupción, dice que 2/3 de su patrimonio lo tiene depositado en el exterior. Sturzenegger el 99%. Yo digo que en ese Estado, para reconstruir la patria, la Argentina no la puede, la tienen que gobernar argentinas y argentinos que se sientan argentinos. La cosa pública no puede ser administrada por aquellos que tengan todo su patrimonio en el exterior. Le quería preguntar a Diego. ¿por Sí, qué querido. ¿Por qué si el discurso del gobierno es vamos a achicar el Estado, no es vamos a hacerlo eficaz en vez de achicarlo? ¿Y por qué tantos funcionarios que salen de la vida privada como Caputo de Sturzenegger, salen de ese lugar de privilegio, como decía usted recién, y van al Estado? Mirá, en realidad se habla de achicar el Estado para achicar los márgenes de corrupción también. En Argentina hay un problema muy serio. Tenés un Estado grande y ese Estado grande trajo una grandísima corrupción, porque trajo un montón de cajas que no pueden ser controladas y que son saqueadas a diario. Y como dijo acá Rodolfo Aguiar, terminó con los sindicalistas, que son los verdaderos dueños del Estado, ricos. Entonces, si vos achicás al Estado, no vas a acabar con la corrupción, pero vas a achicar la corrupción, que es
lo que dejó a la Argentina empobrecida. Hay que entender que cuando Cristina se quedó con plata de la obra pública, tiene en su bolsillo la cloaca y el agua potable que no le llegó al pobre. Entonces, para evitar eso que venimos padeciendo, yo diría hace casi 80 años, hay que achicarlo sustancialmente y dejarlo solamente en los roles donde es de verdad eficaz. Pero para eso también hay que controlarlo, porque ya se sabe, cuando vos controlás la cosa funciona mejor. Rodolfo, ¿qué contestás a eso? No, yo creo que estos discursos han logrado que buena parte de la oposición estos 2 años política y buena parte del sindicalismo se autocensure. Yo tomo como ejemplo lo que acaba de pasar en Nueva York, Estados Unidos. Sí. Es decir, no porque hay un candidato que le gana a Trump, sino que le gana diciendo lo que dice. Y yo creo que dejamos de decir lo que decimos. Entonces dice, miremos cuánto le saca el sindicato a los trabajadores. ¿Cuándo nos vamos a preguntar en la Argentina cuánto le saca el empresario a los trabajadores? ¿A dónde va a parar esa diferencia entre el salario que percibe el trabajador o la trabajadora y el precio que tiene el producto que esa fuerza de trabajo genera? Basta, llegó el momento no de discutir los pobres, de discutir la riqueza en la Argentina para poder terminar con la pobreza. En la Argentina nunca fueron los problemas los pobres, son los ricos y su manera de acumular, y con esta reforma laboral quieren que todavía tengan más ganancias los ricos en la Argentina. Bueno, ahora, Vos Rodolfo, perdón. Vos sabés... Te está hablando Chiche. Rodolfo como Diego. Yo no me voy a ir si ustedes no se ponen de acuerdo en 2 cosas. Ajá. Qué bien que está Chiche aparte, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no lo veía. Muchas gracias. Pero muchas está bien gracias. acompañado. Además. Además. Por eso vine para verte, Chiche. Bueno, dale. Tiene que haber 2 coincidencias entre ustedes, si no, nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Bueno, te tiro algo que para mí es revelador. En la Argentina no hay un problema de redistribución de la riqueza. No es el problema la redistribución, sino la generación. Sí. No se genera riqueza porque no crece el sector privado. Y hay que entender que en Argentina, escuchaste esto que te va a impresionar, el 99% de las empresas en Argentina son pymes. Y vos tenés 2 millones de unidades de negocio en negro en Argentina, que es, por ejemplo, un plomero con 3 ayudantes que van a distintos lugares a resolverte un problema relacionado por ahí cuando un caño se pincha. Pará, esta es la clave. Vos lo que tenés que hacer es reactivar la riqueza. Ese discurso decimonónico donde el empresario es rico y el trabajador es pobre. Es pobre porque el que se enriquece hoy por hoy es el que está en el medio. Pero, el Cachito, sindicato, No, no eso el es una trabajador. mentira. El hay un Estado, punto, no el espera, trabajador. Rodolfo, hay un punto que tenemos que coincidir. Reforma sindical, coincidencia. Coincidencia. Hay que llevar Genial. adelante una reforma, hay que llevar Tenemos adelante una coincidencia. reforma sindical. Y coincidimos en la acá con Argentina. Rodolfo que hay que eliminar las 3 cajas. Obra social, unicato y la cuota sindical. ¿Cómo? Pero perdón, ¿por qué hablan de tienen que borrar la obra social? No entiendo eso. Porque esa guita se la queda el sindicato y Pero el vos servicio sabés lo que es la obra no, social. No, ¿Vos eso sabés lo que es la obra eso social? está- ojo, que eso está en Bueno, debate. no pongamos yo tengo que cerrar con 2 coincidencias. Para obras sociales sindicales Es un sistema solidario, son empecemos por ahí. absolutamente ¿eh? necesarios. ¿Cómo que no Tiene una existe? prepaga si se afanan la guita. ¿Cómo se banca Lo una obra quieren social? destruir. Paren un segundo. Si yo hago ¿Cómo se coincidir banca la obra a social? Rodolfo No, yo con quiero Diego, decir lo segundo. perdón, Cuando hablábamos de las mujeres, el 56% de los hombres votan a Milei, mientras que ese porcentaje cae mucho en las mujeres. Es decir, que me parece que tenemos otro desafío ahí, al menos nosotros, aquellos que confrontamos con el gobierno, que es habilitar espacios o ámbitos institucionales de diálogo entre varones en todas las organizaciones sindicales y en todos los espacios para decir qué nos está pasando. ¿estamos todos de acuerdo en que no puede haber sindicalistas ricos y sindicatos pobres o empobrecidos? Pero sin lugar a dudas. O sea, no, ¿qué diferencia puede existir en el que le toca representar de su representado? Por eso que no tengo dudas que hay que avanzar en una reforma Ya la tenés. laboral, en Dos. una reforma sindical. Nadie ¿Y lo cuál discute. sería la Y en reforma sindical? La reforma sindical, yo propongo ya una obligación de presentar declaraciones juradas, secretarias, secretarios generales, adjuntos y los de finanzas de todos los sindicatos, de bienes e ingresos, de él y de su grupo familiar. Está bien. Reitero, Otra coincidencia de ustedes dos. Otra coincidencia. reitero, esto lo hacen cualquier funcionario público y acá pasaron 44 años de democracia y todavía no lo hacen los Perdón, sindicalistas. pero la Vos lo reforma hiciste, laboral sí. es el tema. Yo lo ahora. hice en mi provincia y llegué hace 4 bueno, años acá, lo estoy pero- impulsando pero- todo en mi pero el provincia. problema Ya es no la se reforma entiende laboral. nada. Si opinan todos, no se entiende. Tienen que coincidir. ¿Coincidirán 2 cosas por lo menos? Sí. Sí, claro, mira, coincidimos en hay que quitarle las cajas, sintetizando, a los sindicatos porque Pero son eso es una ricos. barbaridad. ¿Sabés qué decía Perón? Decía Las Perón cajas. en
su momento, más allá de que fue Las una negociación con Onganía para un golpe de Estado y darle las obras sociales a los sindicatos, es ojo que con la guita de las obras sociales los sindicalistas van a terminar ricos. ¿Qué pasó? Lo estamos viendo. Fin. Pero hay que perdón, quitarle las cajas. hay- Pero porque hay perdón, tres. las cajas Obras sindicales no sociales. las manejan los sindicatos. Chicos, ¿eh? por favor, no se mete más Las nadie obras que sociales Aguiar los sindicatos, y el Recalde. sindicato hace Por que favor. monopolicen el mercado Si no, y la es cuota, una discusión. la cuota solidaria se la queda el sindicato. Fin, listo. bien, la Hay cuota que quitarle sí, las cajas. pero entonces Reforma estamos- sindical. Yo quiero decir, para. a mí me parece, Y reforma a mí me laboral parece para que que se tampoco, reactive el a mí sector me parece privado. que el Me- sindicato tiene Sí, un fin esos noble. los dos son insoportables, Tanto pero la- mucho más Recalde que Aguiar. yo soy más obediente. Coincidencia. Dale. El tema es así. La CGT, la CTA, todos los sindicatos nacen con un fin noble, que es la defensa de los intereses de los trabajadores y de toda su familia. Por lo tanto, el cuestionamiento jamás puede ser a las organizaciones sindicales. Y yo creo que aquí sí quieren avanzar con esta reforma laboral, quitándole derechos a los sindicatos y a los trabajadores. ¿Por qué? Porque pudimos demostrar que ni Milei ni su gobierno son invencibles. Vinieron por el derecho de huelga y no pudieron. La justicia nos dio la razón. Vinieron por el Día del Empleado Público, no pudieron, la justicia nos dio la razón. Sí. Quisieron reestructurar, fusionar, cerrar organismos como el INTA, el INTI, la Dirección Nacional de Vialidad, y el Parlamento rechazó los decretos truchos de Sturzenegger. Es decir, no pudieron, tenemos que seguir confiando en los sindicatos. Bueno, pero Quiero pará. decir algo en relación a esto que es importante. Llegó el momento de poner el lomo. En Argentina hay que entregar cajas para salir adelante porque este Estado nos llevó a un país pobre. Para escuchar, habíamos mirá llegado esto. a dos coincidencias. Esto que se tengo me- acá, mirá, se te me voy a va mostrar todo. esta remera. Yo estreno una película este jueves en cines y mirá cómo Uy, se yo llama. tengo que pasar un no, chivo pero también. no, pero escuchá, porque tiene que ver con el tema. Digo que hay el samurái argentino, el privado presente. ¿Por qué te digo esto? No me Porque emociona llegó el mucho el momento título. de no recurrir al Estado, porque es un Estado Yo te digo que quebrado y están- pobre. Pero- Él lo que tiene que hacer, perdóname, te voy a decir No, no, algo, sí, Rodolfo, sí, por es favor. entregar organismos que hoy no tienen razón de ser, que hacen que la Argentina no Entregar. tenga dinero y que como consecuencia de eso Entregar. tengamos 7 chicos pobres de cada 10, porque Entregar. mantienen al INTI y a El todos los lenguaje- organismos que acabas de mencionar. El lenguaje que manejan... Empieza todo mal de vuelta. Entregar Tamara, va me a hace tener que la ir a cualquier otro síntesis lado, de la- menos a H, Pare, si se trata de usted entregar no habla algo. más. Hay que Ciérreme el entregar micrófono. organismos, basta. Tamara, No, Tamara habla. Se pusieron de acuerdo que necesitamos una reforma laboral pensada, realmente pensada por gente Sí. que sepa lo que es laburar. Eso estábamos de acuerdo. con La gente gente, que para, sepa te laburar. doy un detalle. Vos Los podés empresarios hablar más. pymes, que son los Ya que está, saben lo que chicos, es cierren el empleado. micrófono. Dale. Y después que ambos luchan contra la corrupción, estatal, paraestatal y demás. Así que hay que investigar también el caso Libra. Creo que eso A mí también me llama la me atención, va a ¿sabe hacer qué? caso. Que se pusieron de acuerdo en algo, en ir contra, aunque no lo diga abiertamente Rodolfo, ir en contra de la estructura gremial de lo que representa el sindicalismo. No, pero esa Eso es conclusión algo- es tuya. ya se No, sí, pusieron de acuerdo. obvio que es mía. No, yo quiero aclarar ahí. Lo dije Arráncalo bien porque claro. pero pará. No, Bueno, se pero si entendió no el puedo tema. hablar, no sirve de nada. Pero tampoco, no echan explicarlo. a Diego y a Rodolfo. Un placer tenerlos acá. Me alegro que hayan tenido la madurez de discutir